Un día que fuimos a buscar a Julián Bolívar, alias Julián Bolívar, allí llegamos un día a ese campamento y estaban los tipos, un escenario tipo película. El centro del el parque de ese lugar, que no es un municipio, San Blas no es un municipio, ahí habían máquinas de coser al aire libre por el calor y veía uno como varios modistos cosían y estaban haciendo prendas militares para los grupos paramilitares. Era un campamento paramilitar a la luz del día absolutamente loco. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Recuerdo que en una ocasión fuimos en un helicóptero del ejército hacia el sur de Bolívar. Íbamos a un enfrentamiento que hubo por allá abajo a tomar imágenes y a traer imágenes del combate. Y iba el coronel Jesús María Clavijo, que resultó preso porque estuvo en connivencia con el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando él era gobernador de Antioquia, y al tipo lo destituyeron y lo metieron preso, al coronel del batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja, o héroes de Majagual, no recuerdo en este momento exactamente. Allí hay estos dos batallones. Clavijo Jesús María era comandante de ese batallón, creo que el 45, héroes de Majagual. Entonces, el tipo, íbamos en un helicóptero y cuando estábamos pasando por encima de una población con unos audífonos, que es el ruido, ese ensordecedor, el de los helicópteros, el tipo se me acercaba y me decía Serrano, y me indicaba abajo. Y entonces yo miré abajo la población y me decía San Blas, me decía el coronel, y entonces yo le decía, ¿usted sabe lo que hay ahí abajo? Le decía yo. Claro que yo lo sabía. Estaba el comandante, ahí estaba, ese era el cuartel general de Julián Bolívar, San Blas del Sur de Bolívar. Allá llega David Hernández a vincularse con las Autodefensas Unidas de Colombia. Por supuesto que lo recibieron, se dieron cuenta rápidamente mirando su hoja de vida que era un hombre importantísimo con formación militar y dijeron, este hombre puede ser de gran utilidad, y sí que lo fue en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Luisa, así ingresa David Hernández, alias Diego Rivera, a las autodefensas allá en el sur de Bolívar, con el bloque Central Bolívar. Correcto, Alfredo. Pues él inició en el bloque Libertadores, que era un bloque que hacía parte como tal del bloque central del sur de Bolívar. Tenemos el siguiente video donde van a ver un testimonio sobre qué tan trágico o qué fue lo que hicieron como tal el bloque Libertadores. Bloque Libertadores del Sur, ¡vista, Brenes! Mi nombre es Aníbal Gómez, fui el comandante militar del Frente de Brigadas Campesinas Antonio Nariño, del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo llego a las Autodefensas por haber sido miembro de la Fuerza Pública, integrante del Ejército Nacional en el Servicio de Inteligencia Militar. Me retiran del ejército precisamente por vínculos con las autodefensas, y de allí paso a integrar las filas de la agrupación ilegal en el año 2012. Hicimos muchísimo daño en el departamento, muchísimo. Desplazamientos, asesinatos, masacres. O sea, sembramos de dolor el departamento, es real. Que hubo muchos combates con la subversión y que se desplazaron hacia el campo. Sí, pero realmente digamos que más fue el daño que se hizo. Hoy día uno puede decir con certeza, con tranquilidad, sin lugar a equivocarse, que no fue la forma. No fue la forma. La violencia nunca ha sido, no es ni será la forma de solucionar los problemas del país. Las pérdidas de un familiar, eso
nunca se podrá reparar, ni con las palabras de perdón que uno pueda decir, ni con los discursos de reconciliación, porque la vida del ser humano realmente no tiene precio. En el caso nuestro, el ingreso a la universidad fue a través de estudiantes que reclutamos, era para saber de los líderes estudiantiles que supuestamente tenía la subversión allá. Sin fútbol no hay copa y sin pensión quedamos en fuera de lugar. El gobierno del cambio anota un golazo y aumenta de 80.000 a 225.000 pesos mensuales el monto de las transferencias para mayores de 80 años. Ya son 500.000 las personas beneficiadas. Colombia se está jugando un partidazo contra el hambre y la desigualdad. Palpitando realidades, prosperidad social, el corazón del cambio. David Hernández se vincula al Bloque Central Bolívar, que ya se estaba robusteciendo muchísimo en Colombia, y ellos son enviados al departamento del Nariño y allí fundan el Bloque Libertadores. Un bloque, como lo decía este señor, muy importante que azotó el departamento de Nariño y una cantidad de municipios como Tumaco, una población que se llama Roberto Payán, hay otra población Payán, y otros municipios que ya nombraremos, ellos allí, y David Hernández, luego de que hace un curso de comisario político, se va a una visita con su jefe, y allí le gusta, conoce a Pablo Sevillano. Pablo Sevillano es Guillermo Pérez Alzate, el máximo comandante narcotraficante puro, hermano de alias Julián Bolívar, el jefe militar del Bloque Central Bolívar, y el tipo dice, no, aquí me quedo, y se quedó allí. Contábamos que Diego Rivera, siendo testigo protegido en Estados Unidos, le reveló a la Corte Suprema de Justicia colombiana unos videos, y aquí hay un hecho muy importante y es el siguiente. Diego Rivera había hecho encarcelar a Luis Alberto El Tuerto Gil, ex miembro del M-19, presidente del partido Convergencia Ciudadana, amigo personal y de negocios del hoy muy enredado exdirigente del M-19, Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y de la inteligencia, cuyos rumores la semana pasada decían que estaba como saliendo del país, metido de cabeza en el escándalo de la UNGRD, que seguramente la señora Sandra Ortiz pasado mañana tendrá que prender ese ventilador y hablar mucho sobre estos temas. Y resulta que estos políticos santanderianos se fueron presos en muy buena parte por el testimonio que rindió Pablo Sevillano. El abogado Ramón Ballesteros, Ramoncito Ballesteros, tenía una oficina por allá en el 5º piso de la calle 12, creo es esa, la de la Corte Suprema de Justicia y donde está la Corte Constitucional. Ballesteros, un perfumado abogado residente en el barrio Rosales de Bogotá y de la clase social alta de la ciudad de Bucaramanga, fue el secretario general y privado toda la vida de Horacio Serpa Uribe y llegó por esa vía a ser codirector del Partido Liberal, en un momento en que el Partido Liberal tuvo como 7 directores, entre esos la señora Vivian Morales, que yo recuerde, y otros más, un costeño, y bueno, otros más. Ramón Ballesteros ubica a Diego Rivera y viaja a Washington con su esposa, que era una alta funcionaria de la Fiscalía, y allí en una reunión, sin darse cuenta, David Hernández lo estaba grabando.
y empiezan a torcerle el pescuezo a punta de miles de dólares para que David Hernández cambiara la versión que le había dado a la justicia y facilitar el escarcelamiento de Luis Alberto El Tuerto Gil y de otros políticos santanderianos como Óscar Josué Reyes, Alfonso Riaño, Carlos Clavijo y el propio nefasto exgobernador de Santander, Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo. Cualquier día, Ramón Ballesteros, estando en la Corte Suprema de Justicia, en plena audiencia, Ramón Ballesteros, en plena audiencia, no sabía que en la sala, como espectador, había unos agentes de la DEA y tenían en pantalla gigante vía satélite desde Washington a David Hernández. La gran sorpresa para el abogado Ramón Ballesteros es que en plena audiencia televisada, ya en ese momento la tiraban vía internet, David Hernández empieza a denunciar a Ramón Ballesteros y a decir que le estaba ofreciendo la suma de $100,000 que se los iba a entregar de esta y de X manera, y entonces Ramón Ballesteros, ante la sorpresa, cuando voltea a mirar, ya tenía la mano encima del señor de la DEA y en cámara y en plena audiencia lo capturan arriba en la oficina, ahí contigua donde estaba él en la Corte Suprema de Justicia, quinto piso del edificio esquinero. Se meten y le encuentran en un maletincito los $100,000 que le iba a pagar a David Hernández, y entonces sale directamente de la Corte Suprema de Justicia Ramoncito Ballesteros para la cárcel de La Picota, donde duró como 2 o 3 años. Y mire qué curiosidad, en plena zafarrancho de este hecho, es asesinado en el departamento de Santander de manera extraña, muy extraña, David Hernández, allá en la zona rural de Florida Blanca. Yo apenas conocí la noticia, inmediatamente pensé en el señor Ramoncito Ballesteros, y yo dije, qué terrible, se le enreda más el tema a este señor, preso y ahora muerto, pero bueno, no pasó nada, la cosa quedó ahí. Seguramente Ramón Ballesteros no tendría nada que ver en ese hecho que calificaron de aislado, pero muy curioso que eso ocurrió con David Hernández, Luisa. Sí, la reunión que mencionaste, Alfredo, fue el 31 de octubre del 2010 y pues Ramón Ballesteros anteriormente ya había pues contactado a David para pues hacer como todo este negocio. David lo delató con la DEA y ahí fue donde comenzaron a hacer pues estas grabaciones que al final terminaron en el arresto del abogado. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Yo recuerdo que empezaron como una campaña de desprestigio contra David Hernández, drogadicto. Seguramente que lo era. Parece que sí. Era un tipo que consumía droga y entonces quisieron descalificarlo y ya darle una categoría de lunático y tal. Pero lo cierto es que en esas circunstancias se fue preso Ramón Ballesteros. Diego Rivera asesoraba en el Bloque Central Bolívar, como ya dijimos, a Ernesto Báez, ya fallecido también, y fue uno de los creadores de la iniciativa de vender franquicias de los bloques paramilitares. Miren la importancia de este hombre. Cualquier día le dijo a sus jefes, oiga, venga, pero aquí hay un negocio bueno. Hay unos narcos que andan por ahí, amigos nuestros, que tienen mucha plata, y si nosotros les vendemos unos bloques paramilitares y les prestamos uniformes y hombres, estos manes limpian y se desmovilizan con nosotros y aquí hay plata. Así lo hicieron. Entonces empiezan a vender bloques paramilitares. Como ocurrió con el propio Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, con los hermanos Mejía Múnera, alias los Mellizos, uno de ellos ya muerto y el otro creo que preso. David Hernández se caracterizó
porque en medio de estos criminales, una persona que tenga alguna, digamos, ascendencia intelectual, pues es visto ya con otros ojos, porque además estaba secundado por Ernesto Báez, por Julián Bolívar y por Carlos Mario Jiménez alias Macaco, que eran todos la cúpula del Bloque Central Bolívar. Además, se alinea a trabajar con Pablo Sevillano, Guillermo Pérez Alzate, extraditado con Don Berna en aquel viaje que se llevaron a estos tipos para Estados Unidos, como he dicho y he repetido, hermano de Julián Bolívar y narcotraficante multimillonario. Yo recuerdo una anécdota con Pérez Alzate y Guillermo, que era un tipo no simpático, no era un hombre de buena presencia. Un paisa ahí como callado, pero la mujer que tenía era la mejor de todas. Y quiero decirle que las mujeres que entraban a esa cárcel de Itagüí, todas eran bellas. Conocí una que se casó con Monoleche allí en la cárcel, y otras tantas mujeres de ellos, las que entraba el Gordolindo, reina de la Zuleta Bechara, allá de la Universidad del Sinú, reina de Córdoba, Zuleta Bechara. Rosana Zuleta Bechara, la conocí personalmente, allá en la celda del Gordolindo. Y otras reinas. Pero la mujer, recuerdo muy bien, de Guillermo Pérez Alzate, alias, mejor dicho, el tipo se veía como cuando una señora lleva un canasto. Antiguamente las mujeres iban a las plazas con canastos. Así se veía el señor cogido de gancho de esa mujer espectacularmente bella. Una morena bellísima, bellísima mujer. Esa era yo no sé si la esposa, pero por lo menos los vi a los dos, eran pareja, allá en la cárcel de Itagüí. Este Pérez Alzate, narcotraficante puro, era otro de los que se había metido ahí en esta compraventa de franquicias, ¿sí? Y el tipo no se toma por capricho el departamento de Nariño. Es que allí, por Tumaco, por el mar Océano Pacífico, se iba la droga de Colombia. Diego Rivera dice en sus memorias que él, cuando se dio cuenta, lo que lo habían llevado era a ser el jefe militar, intelectual que formaba. Les enseñó a cantar el himno de las autodefensas, les enseñó la historia de los grupos subversivos en Colombia, o sea, con toda esa cortina de humo que terminó siendo la pelea antisubversiva, que no era otra cosa que cuidar los corredores del narcotráfico y el tráfico de estupefacientes, de producción, de comprar el gramaje a los campesinos, todo eso ellos eran lo que cuidaban. Y el tipo, cuando se da, me imagino que fue una de las grandes frustraciones del tipo, que terminar, digamos, como empleado haciendo ese tipo de operativos allí. Pero lo que no sabían los señores Pablo Sevillano y compañeros, alias Samir, y allá nombró un poco de paracos, este señor, que pues por supuesto de manera profusa está aquí en el libro mío Paracos, es que iba escribiendo sus memorias, iba contando cositas, y en el año 2008, en una versión libre de David Hernández López o Diego Rivera, él empieza a hablar de Carlos Mario Jiménez alias Macaco, su máximo jefe del Bloque Central Bolívar, y confiesa que el propio Macaco había adquirido también esa franquicia. O sea, el Bloque Central Bolívar, yo recuerdo que yo era periodista en Barranca Bermeja cuando el Bloque Central Bolívar estaba en pleno auge, pero nosotros imaginábamos que el Bloque Central Bolívar solo tenía esa injerencia en el Magdalena Medio, cuando yo no entendía por qué resultaron en el Putumayo, por qué el Bloque Central Bolívar terminó en el Cauca, en el Valle del Cauca, en Nariño. Yo no entendía esa parte. Pues claro, todo tiene que ver con el tema del narcotráfico. Los narcotraficantes, paramilitares, narcotraficantes, todos buscan las costas colombianas, Atlántica, Pacífica, aún hoy
toda esa franja gigantesca de la frontera colombo-venezolana vía llanos orientales y por ahí con Venezuela como parapeto sacan y sacan y sacan y sacan lo que por acá los tuiteros y youtubers ahora llaman el polvo blanco, porque dice que lo sancionan si se nombra lo que se tiene que nombrar. Entonces todos dicen de eso y como que la gente hasta repugnante es, como no puede uno contar la verdad a la gente como debe ser, con las palabras que deben ser, ¿sí? Entonces, pues claro, cuando David Hernández empieza a contar todo esto, sus jefes empiezan a fruncirse porque ellos habían hecho un pacto con Álvaro Uribe Vélez, un pacto de silencio, sobre todo su jefe Macaco, muy en contra de Salvatore Mancuso, que sí quería contar la verdad desde el principio. Salvatore Mancuso y Macaco, he dicho en varios programas que tuvieron allá una pelea en la cárcel de Itagüí, Macaco de mi estatura, Mancuso un macanudo como el Tren Valencia, futbolista colombiano ya retirado, muy grande, y el chiquito Macaco persiguiendo a Mancuso para cascarlo allá en la cárcel de Itagüí, porque el uno quería cantar y el otro no quería que se cantara. Son 8 millones de cupos en los colegios públicos del país para que ningún niño o niña se quede sin estudiar. Matricúlate hoy y revoluciona tu vida. Ministerio de Educación Nacional. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?